Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la parroquia de Santa Ana. Las intenciones de la misa son por la salud de Alfredo y Silvia Robles, Dani, Lorena y Sofía Martínez y Juan Martínez. También por el eterno descanso de María Daisy Oviedo por su aniversario, Estela Flores por el aniversario de 1 año, Moisés Pérez y Marcelino Pérez. Pongámonos de pie para iniciar nuestra celebración. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la casa de una virgen amanecerá el Señor, en la carne de una virgen amanecerá el Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentra dolor y gracia. Ven Señor Jesús. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá el Señor, en la carne de una virgen amanecerá el Señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos que se unen a nuestra celebración a través de estas redes sociales, para que Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, conociendo sus necesidades, venga en auxilio de ustedes, para que así, conociendo a Jesús en plena fiesta de esta semana, que llamamos la Semana de la Alegría, por la ya próxima venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor reine de esa manera en sus corazones. Que Dios nuestro Señor bendiga a cada uno de ustedes, para que en todo momento y bajo cualquier circunstancia, Dios sea el consuelo en sus vidas. Hoy celebramos la memoria de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hagamos delante del Señor nuestro acto penitencial. Y con sincero corazón decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de un amor a la cruz,
Concédenos que, imitándolo siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam levantó los ojos y divisó a Israel, aclamando por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel. Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Los que me siguen tendrán la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces todas estas cosas?
¿quién te ha dado semejante autoridad? Jesús le respondió: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautizo de Juan? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros: si decimos que del cielo, Él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres, se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces respondieron: no lo sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago lo que hago. Palabra del Señor. Pero, ¿qué hacía Jesús para que le recriminaran sus actos? ¿Qué era lo que no les gustaba a los escribas y fariseos, que vivían interrogando a Jesús sus actos? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Y no era tanto los actos que hacía Jesús en bien de los demás, sino que para ellos no les caía en gracia y les lastimaba supuestamente su religiosidad, que en muchas ocasiones Jesús se la recrimina como falsos, como escribas hipócritas. Y es que lo que no les caía que hacía Jesús, primero que nada, para ellos algo meramente sagradísimo era trabajar en sábado. Y tal pareciera que Jesús lo hacía de adrede. A Jesús le gustaban los retos y le gustaba como picarle la cresta a estos fariseos, escribas y doctores de la ley, para ver hasta dónde estaban realmente identificados con lo que significa Dios, es decir, un Dios de misericordia, un Dios de amor y de preocupación por los más pobres, los más frágiles. Y Jesús actúa en sábado haciendo milagros. Pero no eran tanto los milagros, decíamos, sino cuándo los hacía y en la forma que los hacía. Además, para ellos, otra de las características que no le gustaba de Jesús es que perdonaba los pecados antes de hacer un milagro. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Entonces, de ahí la interrogación hacia Jesús. ¿Con qué autoridad haces todo esto? No te juzgamos los hechos, sino el momento y en la forma que hablas como si fueras Dios para perdonar los pecados. Y vemos un acontecimiento cuando bajan aquel hombre en la camilla en la casa de Pedro, en Cafarnaúm, ahí cerca de la sinagoga que estaba frente a la casa de Pedro. Y aquí es una pequeña placita, ¿verdad?, que pues se llenaba de una multitud, y más cuando iban a ver a Jesús. Por eso dice que no cabían en la casita porque no era tan grande y Jesús no estaba en la sinagoga. Entonces lo bajan por aquel techo que han agujerado y se lo ponen enfrente. ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Tus pecados te son perdonados. Y acuérdense que para aquellos tiempos la enfermedad era consecuencias del pecado, que así lo veían, como un castigo de tu mal comportamiento. Por eso Jesús, la primera iniciativa que toma es, ante los demás, hacerles sentir
la misericordia espiritual de Dios, que para eso había venido, para rescatar al hombre del pecado. Tus pecados te quedan perdonados. Y conociendo sus pensamientos que decían, ¿y quién es este para perdonar los pecados? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, yo te ordeno, toma tu camilla y vete. Y vemos cómo aquel hombre que llevaban en la camilla toma su camilla y se va, y los deja estupefactos, tanto que dicen, qué bien lo hace todo. Nunca habíamos visto nada igual. Entonces, para esta pregunta hacia Jesús, pues precisamente eso. El cómo se atreve a hacerlo en sábado, cuando en sábado estaba prohibido hacer cualquier cosa y más sanar a algún enfermo o ir a trabajar. Eso era violar el sábado. Y Jesús como que le encanta violar el sábado. Por eso les dice, el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Entiendan bien esto, lo que quiere Dios, misericordia y no sacrificios. Pues este Dios al que nosotros estamos a punto de recibir, a ese Jesús amado, es precisamente del que nos habla hoy la primera lectura del libro de los Números. Vemos esta manera de hacer oráculo o esta profecía tan maravillosa como nos la presenta este libro. Balaam, hijo predilecto de Beor. Qué forma tan poética para hablar sobre este hombre. Y este hombre, cómo miraba ya ese futuro para el pueblo de Israel, no en un presente, sino en un futuro, que era precisamente esta promesa que sería y se realizaría en Cristo Jesús. Pero vemos aquí una cosa maravillosa. Dice, oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis, con los ojos abiertos, la visión del Todopoderoso. Hoy celebramos nosotros la memoria de San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia, que conociendo a Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila la Grande, que así se le reconoce también como doctora y reformadora de la Iglesia y de los conventos, esa forma de contemplar en éxtasis a Dios, para reformar todo aquello que no era de manera correcta el seguimiento de los caminos de Dios. ¿Y cómo se conecta hoy con ese salmo? Muéstranos, Señor, tus caminos. No podemos nosotros, hijos míos, contemplar los caminos de Dios si no lo vemos con los ojos del Espíritu. Por eso cuando habla de esos ojos penetrantes, ojos abiertos, ya no está hablando de los ojos físicos. Está hablando como Teresa de Ávila o como San Juan de la Cruz, desde la profundidad de su espíritu hasta contemplar en éxtasis la gloria de Dios. No podemos transformar nada si no estamos guiados por el Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros abramos siempre, en todo momento, nuestros corazones a la gracia de Dios, para que Él, con su poder divino, actúe en nosotros. Reformemos lo que no está bien en el camino de Dios en nuestra vida y poder así de alguna manera convertir a nuestros hermanos hacia el Señor. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, grandes reformadores en muchos errores que tenía la vida monástica, la vida religiosa y la vida diocesana, la vida de la Iglesia.
Y con esa visión y con esa forma tan peculiar de elevarse en espíritu, sin importarle qué estaba haciendo el cuerpo, sino se abandonaban en los brazos de Jesús, contemplaban la pasión del Señor, se enamoraban de la obra de Jesucristo y los llevaba a la plenitud en la contemplación realmente de lo que era la pureza de su iglesia y la santificación que con ello implicaba. Es allí donde empiezan las reformas, pero guiados por el Espíritu Santo, con los ojos bien abiertos, con los ojos penetrantes, pero con el Espíritu dispuesto a seguir con conocimiento y guiados por Él para regir una vida diferente a la que había caído en tantos vicios. Mis hermanos, también nosotros estamos llamados a profetizar. También estamos llamados y podemos hacerlo, claro que podemos. Podemos ver oráculos maravillosos al ver el paraíso y el mundo en que Dios nos ha creado, sin apegarnos solamente a lo material. Este universo está tan lleno de cosas tan maravillosas que no solamente es que contemplar un amanecer, un atardecer, o la lluvia, o la cascada, o los paisajes, sino es ver más allá de esta realidad que es transitoria. Es decir, ver más allá de la creación es contemplar al Creador. Pero nos conformamos con poco y queremos verlo todo con los ojos del cuerpo. Pero ¿cuántas veces nos hemos atrevido a ver con el Espíritu? Somos como Santo Tomás, hasta no ver, hasta no sentir, hasta no experimentar, no creemos. Pero si el Espíritu puede volar y ver más cosas que las que puede ver nuestra vista, que nos engaña. Vivimos contemplando los espejismos de esta vida, pero nunca nos vamos más allá de ellos para ver la realidad a la que estamos llamados. Estos oráculos tan maravillosos que habla Balaam, hijo de Beor, es para enamorarte realmente de algo que está más allá de nuestros ojos físicos. Es sentarte y, como los decía yo una vez, como para los judíos cuando hablaban de irse al monte, recordarán en algunas ocasiones que les decía, el ir al monte para los judíos a orar es dejar todo, pero todo lo material. Toda aquella preocupación, todas aquellas tristezas, aquellos sentimientos, era dejar todo e irte en blanco para poder tener ese encuentro con Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Diario tenemos que dejar todas aquellas ataduras que no nos dejan caminar a nuestro espíritu hacia el encuentro de Dios. Balaam, qué bien predijo, qué bien se expresó del pueblo de Israel, qué bien contemplaba y cómo lo describía, haciéndole ya una promesa de donde habría de salir un jefe para liberarlos, pero no de la vida de la esclavitud física, sino de algo más importante. Por eso volvemos desde el principio. ¿Con qué autoridad haces todo esto? Es decir, ¿por qué perdona los pecados? ¿Por qué violas tanto el sábado? Porque Él es dueño del sábado. Y como dueño del sábado, Él está llamado a hacer el bien y no a esclavizarse a una norma humana. Jesús nos enseña a no esclavizarnos a las normas solamente humanas, sino que las normas o las reglas o las leyes se hacen para el bien del hombre, no para esclavizar al hombre.
Y eso los doctores de la ley, los escribas y fariseos, no lo entendían porque se apegaban tanto que por conveniencia las vivían, mas no eran capaces de llevarlas a la práctica. Qué hermoso es esa promesa de Balaam que habla sobre ese rey que habría de brotar de Jacob. Mis queridos hermanos, esta semana decíamos una semana de alegría. Y es una semana de alegría en la que podemos encontrar realmente con los ojos bien abiertos, con los ojos penetrantes, ese espíritu que hay dentro de nosotros que nos hace ver a Jesús frente a nuestras vidas para sentirnos acompañados con Él en nuestro camino, en nuestro recorrido, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, en todo aquello que nuestra vida nos proporciona y nos permite experimentar en ese mundo, caminar con Él. Vamos a pedirle al Señor realmente que sepamos ponernos en éxtasis, como Santa Teresa, llevarnos hasta la octava morada, es decir, hasta el perdernos nosotros mismos para encontrarnos con Jesús. Busquemos a nuestro espíritu que se haga fuerte, a encontrar a nuestro espíritu cerca de Jesús, que nos tome de la mano, nos levante y nos haga vivir momentos extraordinarios que nos ayuden a enriquecer a nuestros hermanos y darlo a conocer a quienes todavía no han tenido la dicha y la fortuna de experimentarlo. Pues que Dios nuestro Señor realmente nos muestre sus caminos. Que Dios nuestro Señor nos haga vivir en plenitud eso que nos dice hoy bellamente ese Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. ¿Y cuál es la verdad de su doctrina? Si no es otra que hacer el bien y el amor hacia Él y a los demás. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti puesta toda nuestra esperanza. Que ojalá de verdad eso lo sintamos en el fondo de nuestro corazón y eso lo vivamos con el testimonio de nuestra vida delante de los demás. Que así sea. Ahora, mis queridos hermanos, alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos a Dios nuestro Padre en la esperanza de nuestra total liberación, diciendo: ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Para que visite su santa iglesia, le conceda la unidad y la libertad y la gobierne con su asistencia. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que, bajo la protección divina, nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que no falte a nadie libertad, escuela, hogar y el pan de cada día. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, merezcamos llegar con sentimientos de fiesta a su gloriosa aparición al fin de los tiempos. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Te pedimos también por la salud de Alfredo y Silvia Robles, por Deni, Lorena y Sofía Martínez y Juan Martínez. Roguemos al Señor. Ven, Señor, no tardes. Te pedimos también por todos los difuntos, especialmente por María Daisy Oviedo en su aniversario, Estela Flores en su primer año de aniversario, y Moisés Pérez y Marcelino Pérez. Roguemos al Señor.
Ven, Señor, no tardes. Nos unimos también a las oraciones de nuestros hermanos que a través de estas redes sociales se unen a nuestra celebración para que Dios nuestro Señor también los ayude en sus necesidades, sobre todo a los que tienen hermanos familiares enfermos de esa pandemia o cualquier otra enfermedad, o por la intención de algún ser querido que ha fallecido, o intenciones de necesidades personales de cada uno de ellos, oremos. Ven, Señor, no tardes. Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que escuches nuestras oraciones y derrames sobre nosotros los dones de tu piedad, para que cuantos confían en la venida de tu Hijo se vean libres de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Toda la tierra espera al Salvador. Viene a traer a los hombres la verdad, a sembrar por el mundo semillas de amor. A todos los pobres su brazo salvará. Dice el profeta al pueblo de Israel: pronto la luz del Mesías brillará. Dios se acerca a nosotros, su nombre Manuel. Germine en la tierra su amor y su verdad. De nuestra carne se quiso revestir, pobre y sencillo, de humilde corazón, nacerá como entonces vendrá a compartir la suerte del hombre, su angustia y su dolor. Él viene siempre, vivimos de esperar todos los días la vuelta de Jesús, contemplar su mirada, su voz escuchar, dejar que las sombras se llenen de su luz. Dice el profeta al pueblo de Israel: pronto la luz del Mesías brillará. Dios se acerca a nosotros, su nombre Manuel. Germine en la tierra su amor y su verdad. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, esos dones que te ofrecemos, tomados de tus mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe, se conviertan para nosotros en prenda de tu redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista lo anunció en su próxima venida y después lo señaló entre los hombres. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozosos su alabanza. Por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria gozosos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos, llenos están el cielo y
Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Derrama, Señor, tus gracias y bendiciones sobre cada uno de esos hijos tuyos aquí presentes,
y de nuestros hermanos que nos ven desde la seguridad de su hogar. Acuérdate también, Padre Santo, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos de esa pandemia, de manera especial por tus hijos Alfredo y Silvia Robles, Dani, Lorena y Sofía Martínez y Juan Martínez, por la salud de Erika Alcaraz, para que pronto, Señor, les concedas la salud de su cuerpo y de su espíritu. En acción de gracias por su cumpleaños de Silvia Tapia García, te pedimos también, Padre Santo, en nuestra celebración por todos los que han muerto de esa pandemia y que no tuvieron la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, para que desde el cielo les envíen el consuelo y la paz en sus corazones. Acuérdate también por el eterno descanso de María Daisy Oviedo en su aniversario, por Estela Flores en su primer aniversario, por Moisés Pérez, Marcelino Pérez y María Jiménez de Salas, a quienes llamaste ya de ese mundo a tu presencia. A ellos y a todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Con la alegría de sabernos hijos de Dios y hermanos todos en Cristo, dirijámonos a Él con las palabras que nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Ese es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Entre tus manos confío mi ser. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, esperamos la luz de tu salvación. Ven, Señor, esperamos la luz de tu salvación. Ven, Señor, ven a salvarnos, Señor. Ven a salvarnos, Señor. Esperamos la luz de tu salvación. Te esperamos
salvación. Ven, Señor, esperamos la luz de tu salvación. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, a salvarnos. Ven, Señor, esperamos la luz de tu salvación. Ven, Señor, esperamos la luz de tu salvación. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz, amar y a servir al Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios nuestro Señor los acompañe en esa noche, los asista en sus necesidades y sobre todo se cuiden de esta enfermedad. Igual les damos las más gracias a nuestros hermanos que nos ven a través de estas redes sociales. Que Dios nuestro Señor también los colme de bendiciones a ellos y a sus familias. Vayan con Dios y que Dios los acompañe siempre. Los montes se aplacen, los pisos se rellenen, preparen el camino del Señor. El que tenga dos capas, que de una al que no tiene. El que tenga que comer, que haga lo mismo. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Que los montes se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor. Que los pozos se aplanen, los pozos se rellenen. Preparen el camino del Señor.